Buenas tardes para algunos de vosotros. Buenas noches para algunos de vosotros también. Para mí aquí en Australia es buenas mañanas, son las 4 de la mañana, ya del domingo. Todo ojo lo verá cuando él venga, pero aquí en Australia lo veremos antes. Porque ya estamos en el domingo, nosotros estamos más cerca de la venida del Señor que vosotros. ¿Ok? Espero que hayan podido disfrutar de un hermoso día de descanso, que hayan podido hacerlo como familia. Es una gran bendición si decidimos mirarlo desde ese punto de vista, estar en la casa. Inicialmente, las 2 primeras semanas, por ejemplo, para gente allá en España que viven la mayoría de ellos en un apartamento pequeñito y estar encerrado con los niños era una locura. Sin embargo, ya para la 7ª semana, yo creo que muchas familias van a echar de menos este tiempo especial que el COVID-19 les ha dado con sus hijos. Para practicar la inventiva, el otro día me mandó mi hermano desde el balcón de su casa un cubo muy grande y mis 2 sobrinos ahí metidos dentro del cubo con las gafitas de natación, con el gorrito de ir a la piscina. Y ahí se pasaron el tiempo, dentro de un cubito, porque están en un apartamento y ya llevan más de 7 semanas en cuarentena. Así que espero que lo estén pasando bien, disfrutando y dando gracias al Señor. Y hemos visto que tenemos personas de muchísimos lugares alrededor de América, de Europa, y me he dado cuenta que tenemos alguno que otro también de Australia, aparte del presente. Así que bienvenidos a todos. Hoy quería presentar un testimonio. Y como lo hemos anunciado en el Facebook, el testimonio se titula El testimonio de un ex fariseo. En los últimos 20 años siempre escuchamos o siempre he escuchado diferentes testimonios de un ex. El testimonio de un ex alcohólico, el testimonio de un ex drogadicto, el testimonio de una ex prostituta, el testimonio de una ex monja, del testimonio de un ex cura, el testimonio de un ex mormón, el testimonio de un ex. Y a mí me gustaría compartir con vosotros otro testimonio para añadir a la lista de ex. Y es el testimonio de un ex fariseo. Los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para una oración antes de comenzar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por el día de descanso que nos has dado. Gracias, Señor, por tu Espíritu presente. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el refinamiento a través de ella y a través del Espíritu. En este tiempo juntos, Señor, te damos las gracias porque tu gran deseo es ser alzado y ese es nuestro gran deseo también. Que en este mensaje tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, primero os voy a invitar a que vengáis conmigo al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, Pablo nos dice lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 2. Incluso un poquitito antes, perdón, un poquitito antes. Cuando él comenzaba a contar su testimonio a la iglesia de Gálatas. Entonces vamos a ir al capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 del libro de Gálatas. Dice lo siguiente. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres.
Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara a los gentiles, no consulté con nadie, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días. Y a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, os aseguro ante Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilcilia. Yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea que era en Cristo. Solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Acabamos de ver ahora lo que decían de Pablo, el ex fariseo. Pablo era un ex fariseo que se había dedicado a perseguir a la iglesia creyendo que hacía a Dios un servicio. La perseguía y sin embargo de camino a Damasco es cuando vemos la conversión de Pablo, que aquel entonces era Saulo. Sí, Saulo era un benjamita de la tribu de Benjamín. Y era un orgullo tener el nombre de Saulo porque el nombre de Saulo es el mismo nombre en realidad que Saúl. Saúl, el nombre en hebreo, Saulo el nombre en griego. En realidad, en las versiones inglesas, a Saulo no le llaman Saulo. En la Biblia le llaman Saúl también. Saúl y Saúl, es el mismo nombre. Y si os acordáis, Saúl era el primer rey. Para los benjamitas eso era un orgullo. A pesar de que no acabara siendo un buen rey, pero para los benjamitas era un orgullo que de su línea de Benjamín había sido el primer rey de Israel. Y si os acordáis de Saúl, como rey, era más alto que el resto. A todos le llegaban a Saúl al hombro. ¿Okay? Era una cabeza por encima de todos. Era el primer rey y más alto y más guapo que todos. Entonces, en la línea de Benjamín era un orgullo el agarrarse al hecho de que su primer rey, el primer rey de todo Israel, era benjamita. ¿Okay? El mismo orgullo que podemos tener algunos de nosotros con ciertos elementos de nuestra patria, por ejemplo, ¿no? Entonces, este Saulo, o Saúl, en el camino a Damasco tiene una conversión. Y en esta conversión ve al Señor y el Señor le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Saulo llega a Damasco a una calle llamado Estrecha. Y yo digo, ¿por qué me da el nombre de la calle? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos pone en la calle estrecha. Y ahí recupera la vista. Por un tiempo más tarde, cuando el libro de Hechos nos está refiriendo a Saulo, todavía se refiere a Saulo. Y llega un momento en el cual le llama Saulo Pablo. Saulo, también llamado Pablo. Llega un poquitito más tarde, habla de Paulo Saulo. Y luego, un poquitito más tarde, ya no le llama Saulo nunca más. Solo le llama Pablo. O sea, era Saulo, tiene una conversión, le empieza a llamar por los dos nombres, Saulo, Paulo. Luego le pone el Paulo primero, según sigas leyendo, y luego finalmente ya de ahí en adelante ya le llama Pablo. La palabra Pablo significa pequeño. Eso es lo que la palabra Pablo significa, el nombre Pablo significa. Así que fijaros, venía de compartir el nombre con el primer rey de Israel, el más alto de todos, el más fariseo de todos, y su nombre es cambiado a Pablo, que significa pequeño. ¿Ok? Y aquel que perseguía fue aquel que empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Ahora vamos al capítulo 2 y dice lo siguiente. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado ante los que parecían ser dirigentes,
para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Sin embargo, ni aun Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirlos a esclavitud. Lo que estaba pasando es que allá por donde iba Pablo, ya no Saulo, sino Pablo, el pequeño, el que había aceptado el Evangelio de Jesucristo, allá donde iba, por detrás iban otros, predicando también el Evangelio, usando a Cristo, pero no usando la verdad del Evangelio, sino que en realidad, como vemos en la iglesia de Gálatas, lo que les estaban haciendo era volviéndolos a la esclavitud. Les decían que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos, a pesar de haber aceptado a Jesucristo. De hecho, en una de las expresiones de Pablo dice, me gustaría que ellos mismos fueran y se cortaran todo. O sea, no solo la pielcita, sino, yo creo que ahí habló Pablo como hombre, no tanto mensaje de Dios, sino como que en su propia frustración tal vez dice, me gustaría que llegaran y se cortaran todo, no solo la pielcita, que se cortaran todo. Porque iban detrás, allá donde iba predicando Pablo, iban detrás trayendo la circuncisión, trayendo las normas de limpieza de manos, trayendo todas las leyes farisaicas que habían amalgamado con el Evangelio. Eran cristianos los que iban, pero eran cristianos que tenían el fariseísmo dentro. Entonces, Alexandra, Alexandra Sos. Pon aquí. Ok. ¿Cómo estás, Alexandra? Bien, pastor, muy bien, muchas gracias. Feliz sábado. Aquí ¿De todavía es dónde sábado. hablas? ¿Dónde De estás? Pisco, de Pisco, Perú, pastor. Pisco, Perú. Ok. Alexandra. Si Pablo era antes Saulo y era por encima de de muchos de sus hermanos en el fariseísmo, cuando iban a predicar detrás de él, iban a corregirle. ¿Ok? Iban a corregir lo que Pablo había dicho. ¿Pablo rechazó el fariseísmo porque no lo entendía? No, creo que él lo rechazó porque sabía que no era lo que Dios mandaba, ¿no? Lo que Jesucristo enseñaba. O sea, lo entendía muy bien, ¿no? Exactamente. Sí lo Lo entendía. entendía muy bien. No entendía, simplemente sabía que... De hecho, en diferentes partes de sus cartas nos dice exactamente cuán bien entendía. Y luego nos dice que todo eso le valía como basura, como estiércol, comparado con conocer a Cristo. Exacto. ¿Correcto? Okay. Saludos a Perú. Gracias. Fijaros lo que ocurre, cuando avanzamos en la historia. En versículo 6 dice lo siguiente. Sin embargo, versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del Evangelio a los gentiles, como a Pedro, la predicación a los judíos. Porque lo que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también por mí en favor de los gentiles. Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. Y luego ocurre una anécdota con ese mismo Pedro. Y cuando Pedro vino a Antioquia, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué es aquello que hizo Pedro que era de condenar? Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron,
se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y a los otros creyentes judíos, y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de Dios, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa palabra judaizar es traerlos de vuelta, no necesariamente a las promesas de Abraham, sino a los rituales farisaicos que Pablo mismo había dejado por el amor al Evangelio. Entonces, fijaros lo que pasó aquí. Pedro estaba regocijándose con Pablo, cuando le fue a visitar, estaba regocijándose con Pablo, porque había tantos gentiles que estaban aceptando la salvación en Cristo Jesús, tantos de ellos. Entonces, estaba en regocijo, estaba disfrutando, mientras estaba con Pablo, porque Pablo no le juzgaba en ningún momento. Cuando escuchó que venían de parte de Santiago, venían de Jerusalén judíos que habían aceptado el Evangelio, judíos que tenían a Jesús intercalado en su conocimiento teológico. Pedro se aparta y se pone a hacer todos los rituales y evidentemente como judío no puedes estar comiendo con los gentiles, etcétera, etcétera. Se aparta. Y claro, Pablo se echa las manos a la cabeza y dice, ¿pero qué me estás haciendo? Y va y le confronta delante de todos y cara a cara porque está actuando incorrectamente. Este ejemplo lo usa Pablo para explicar a los Gálatas que los Gálatas han sido hechizados con una gran mentira, que empezaron en el espíritu y ahora se creen que tienen que añadir las normas de la carne. En este caso eran la circuncisión, tenían que ser circuncidados, si no, no iban a ser salvos, tenían que seguir los rituales, si no, no iban a ser salvos, tenían que seguir exactamente los mismos festivales, si no, no iban a ser salvos, etc. Salvación por obras y por el hacer. Quiero que primeramente nos demos cuenta de una cosa. Esas obras no tienen nada que ver con ayudar al prójimo. ¿Os habéis dado cuenta? Es obras para conmigo. Yo siendo circuncidado, yo lavándome las manos de una manera en particular, yo comiendo de una manera en particular, yo haciendo ciertos rituales y ciertos festivales de una manera en particular, colocando ciertas cosas en la mesa de una manera en particular, siguiendo un calendario para que estos alimentos estén en la mesa de una manera en particular. O sea, cuando la gente me habla, ¿y las obras? Pero es que no estamos hablando de obras. Estamos hablando de, podríamos usar la palabra, en España diríamos chorradas, tonterías, estupideces. ¿Cuál es la obra? La obra es ir a visitar al enfermo. ¿Cuál es la obra? La obra es ir a visitar en las cárceles. Es dar de comer al enemigo. Pero es que cuando se habla de obras dentro del fariseísmo, si os dais cuenta, no tiene nada que ver con ayudar al prójimo. ¿Os habéis dado cuenta? No tiene nada que ver. Son obras de salvación a través de rituales y cosas que yo hago para salvarme a mí, no para dar mi vida por el prójimo. Entonces, cuando la gente pregunta, ya, si es solo Cristo y las obras, ¿pero a qué te refieres con las obras? No sé si os habéis dado cuenta. Esta al menos es mi experiencia. Los que menos hablan de las obras, más están en las cárceles. Los que menos hablan de las obras, más están en los hospitales. Los que menos hablan de las obras, más están cuidando al enfermo. Los que menos hablan de las obras son los que, de una u otra manera, secretamente, dejan una cesta de comida enfrente del vecino. Enfrente de una familia que tiene 7 hijos y el esposo ha perdido su trabajo y de repente un ángel deja una cesta ahí. Los que menos hablan de obras son los que están cumpliendo
el amor a su prójimo y el amor a Dios por todas las cosas. Los que más hablan de obras, eso es lo que hacen. Hablan. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Los que más hablan de obras, eso es exactamente lo que hacen. Hablan. No les encuentras en las cárceles. No les encuentras porque aquellos que sí están en las cárceles, visitando a los de las cárceles, los que sí están visitando al enfermo o al pobre o vistiendo al pobre, etcétera, están tan ocupados haciéndolo para Cristo que no tienen tiempo de hablar de sus obras. Cuanto más... En España se dice una frase. Dime de lo que presumes. ¿Alguien sabe el final? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Cuando una persona no hace más que hablar de obras y las obras del Evangelio, etcétera, etcétera, y se levanta y dice, paremos hermanos que estamos hablando demasiado de Jesús. Y no es lo único. No es lo único. Hay unas obras. Y esas obras se refieren a qué cosas, qué formalidades hay que hacer. Las obras se refieren a el vestir, el comer, lo que tú te tienes que vestir, como tú te tienes que comer, lo que tú tienes que escuchar o dejar de escuchar, con quién te tienes que relacionar o con quién no te tienes que relacionar. ¿Esas son las obras del Evangelio? Esas no son las obras del Evangelio. Esas son las obras de los de la circuncisión. Las obras del Evangelio están en la cárcel, en los hospitales y en los asilos. Ahí están las obras del Evangelio. Y esa gente no habla. ¿Ok? Esa gente no habla. Esas son las obras del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene y les dice a ese grupo, fuisteis al hospital y me cuidasteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me vinisteis a cuidar. Estaba en la cárcel y me visitasteis. Fijaros lo que responden aquellos que hicieron todo eso. Se echan la mano a la cabeza y dicen, ¿y cuándo hicimos todo eso? ¿Por qué? Porque las obras nunca fueron su motivación. Nunca fueron su motivación. De hecho, Jesús les dice, fíjate todas las cosas que hiciste. Claro. Y fíjate la respuesta de ellos. ¿Y cuándo hicimos eso? Porque nunca prestaron atención a las obras que estaban haciendo. Solo al prójimo como a sí mismo y lo hacían como si lo estuvieran haciendo a Cristo. Y como aman a Cristo por encima de todas las cosas, no eran obras. Era amor manifestado. No era obras, era amor manifestado. Ok, entonces como hemos hablado aquí, hablar a Pablo o tratar de reeducar a Pablo es una quimera, es una tontería. ¿Por qué? Porque Pablo en el fariseísmo estaba súper arriba. Estaba súper arriba. Pablo era un superdotado del fariseísmo. Estaba súper arriba. Entonces, para estos, hablarle a Pablo, no, es que no entiendes. Pablo, es que no entiendes. No sabes de esto, no sabes de esto y no sabes de esto. Claro que Pablo entiende. Entiende perfectamente. Pablo no dejó el fariseísmo porque no lo entendía. Como Alexander nos recordó, Pablo dejó el fariseísmo porque lo entendía muy bien. Pablo no caminó fuera del fariseísmo porque le faltaban conceptos que no había entendido y necesitaba sentarse enfrente de los de la circuncisión y los circuncisión le tendrían que dar un estudio bíblico porque había cosas que Pablo no estaba considerando. No. Pablo lo conocía perfectamente. Por eso Pablo mismo, cuando usó las armas que él tenía en su gran talento de orador, de debatista, cuando lo usó en Atenas y tan solo 3 o 4 personas fueron convertidas. Llegó a Corintio enrabietado porque se había dado cuenta que había perdido el tiempo con argumentos de filosofía. Todos los argumentos con los que había sido entrenado, que fueron utilizados en Atenas y que solo rentaron 3 o 4 conversiones. Pablo mismo llegó enrabietado, entre comillas, frustrado, digamos, consigo mismo,
y fue cuando él declaró, de aquí en adelante predico a Cristo y Cristo crucificado. De aquí en adelante predico a Cristo y a Cristo crucificado. Y luego añade algo. Para el judío, piedra de tropiezo. ¿Por qué para el judío piedra de tropiezo? Bien simple, amigos. Cuando escuchamos, ay, es que estamos hablando demasiado de Jesús. Vamos a hablar de las obras. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que acaba de pasar con esa persona en ese momento? Se acaba de tropezar. Se acaba de tropezar. Cuando tenemos que decir estamos hablando mucho de Jesús, es porque eso nos está haciendo tropezar. Estamos tropezando. Así que dejarme contaros esta historia de un ex fariseo. En mi caso fue diferente. ¿A qué me refiero como diferente? Pablo fue fariseo, luego se convirtió, todavía tenía ese fariseísmo en un principio, por eso todavía en un principio le estaba llamando Saulo, 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 y luego Saulo, Pablo, Saulo también llamado Pablo, y luego ya de ahí en adelante Pablo. O sea, es como que ahí hubo una medio conversión, pero pasó del fariseísmo al cristianismo. En mi caso fue diferente. Yo pasé del secularismo al cristianismo, al fariseísmo y al cristianismo. Secularismo, cristianismo, fariseísmo y cristianismo. Y alabo al Señor todos los días por haber puesto en mi vida no solo la chilena más guapa, sino el regocijo y la sonrisa de mi esposa. O sea, porque si algo no tenía el fariseísmo con mi esposa, eran suficientes cuerdas para atar un espíritu tan alegre como mi esposa Verónica. Su espíritu es tan alegre, tan iluminaba la habitación cuando entraba, que el fariseísmo no tenía suficientes cuerdas para atarla. ¿Ok? Entonces, ella siempre, y ahora mis hijas, de las dos mis hijas haces una Verónica, mis hijas hacen lo mismo, ¿no? Pero ella, por ejemplo, yo predicaba un sermón y salía a la puerta y salían ahí las diferentes personas y me daban la mano y me decían, eres un hombre de Dios, un hombre de Dios. Qué sermón más poderoso. Y luego iba al siguiente y yo me iba tocando en el hombro, ¿no? Yo me iba tocando en el hombro. Luego me metía en el auto. Ya estaba yo ahí. Mi globo estaba llenísimo con helio, no con oxígeno, con helio, porque el helio sube arriba, ¡pum! Flipado. Así que estaba llenísimo con helio. Y yo ahora pues ya esperando lo último, ¿no? El besito al héroe de la reina. Y la reina no decía nada. Y yo le digo, oye, ¿qué te pareció el sermón? Y ella simplemente con un comentario, bueno, no me gustó como lo dijiste de aquí. Lo que dijiste de aquí no me pareció que fue correcto. Aquí escuché demasiado Oscar, me decía. Escuché demasiado Oscar en esta zona de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno. Tampoco te he pedido un análisis completo del sermón. Y dice, bueno, es que como preguntaste. En un segundo me pinchaba el globo. Pam, 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 me pinchaba el globo. Me mantenía en la tierra. Perfecto. Ahora tiene a dos de sus generales, a mis dos hijas, que hacen lo mismo. ¿Ok? Yo salgo ilusionado cuando doy un estudio y ellas han estado escuchando. Le digo, ¿qué os pareció el estudio? No. No usaste este versículo bien. Tienes que usarlo de esta manera. Ok, perfecto. Alabo al Señor por ello. Entonces, nosotros nos casamos y pronto después de casarnos, mi esposa me dice que quiere ir a la iglesia. Entonces empieza a ir a la iglesia en un sábado. Y claro, sale de la casa a las 8:30 de la mañana y no regresa ese primer sábado hasta las 6:30 de la tarde, una cosa así, ya tarde-noche. Y yo en la casa de esposo moderno le digo, ¿pero dónde has estado? Y me dice, en la iglesia. Le digo, ¿pero qué clase de iglesia es esa? Si yo cuando crecí en la iglesia, tú ibas ahí a las 12, el cura a las 12:42, lo teníamos controlado ya con mi hermano, a las 12:42 el cura decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, ahí es cuando te girabas al de al lado, le dabas la mano
Y desde ahí eran 3 minutos y te ibas. 3 minutos y te ibas. A las 12:45 se acababa la misa. Entonces mi esposa sale de la casa a las 8:30 de la mañana y no regresa hasta las 6:30 de la tarde. Digo, ¿pero qué clase de iglesia es esa? Con un bombón tan guapo chileno y yo aquí en casa como un tonto. Pues empecé a ir con ella. Empecé a ir con ella. Y recuerdo un día que un señor ancianito, se levanta en el día sábado y dice que el domingo necesitaba gente que le ayudara a pintar unos marcos alrededor del edificio de la iglesia. Eran los marcos de los canalones, del recogeaguas, no me acuerdo ahora cómo se llama en español, del recogeaguas, y necesitaba a alguien. Y yo, agnóstico, como yo estaba ahí para proteger a mi bella, no estaba ahí por otra cosa. Pero yo me puse a mirar y en esa iglesia habría como 150 personas sentadas y nadie levantó la mano. Me sentí tan mal con este hombre, por este hombre, que nadie levantó la mano. Entonces, después del servicio, yo fui donde él, se llamaba Ron, y le dije, Ron, yo vengo aquí mañana, ¿a qué hora me necesitas? Y me necesitaba como a las 8:30 de la mañana, etcétera. Yo fui ahí. Y yo me esperaba que igual mucha otra gente había hecho lo mismo, pero no, estábamos Ron, otra persona y yo, para pintar toda la iglesia. Claro, yo llegué enfurecido a la casa. Esta gente que se cree, si yo no soy ni miembro de esta iglesia, vengo aquí. O sea, ¿te das cuenta? La vena farisea, a pesar de ser ateo, o a pesar de ser agnóstico o secular, ya tenía esa vena farisea. Entonces, ¿qué se cree esta gente? Empecé a mirar a otra gente por debajo de mí. Yo vengo aquí, no soy ni miembro, le estoy ayudando a esta pobre persona que tiene 80 años y está encima de un tejado pintando. ¿Dónde está el resto? Hay gente joven que no está aquí. Y mi esposa, bueno, pero es que no hay, no, pero me alegra que estuvieras allá, etcétera. ¿Cómo te lo pasaste con Ron? Bueno, esta persona, Ron, en realidad no estaba ahí para pintar. Estaba ahí para evangelizarme. O sea, ahora lo veo, pero estaba ahí para evangelizarme. En cuanto podía, venía y pintaba al lado mío y me hablaba. Me estaba metiendo ya cositas en la cabeza. El caso es que empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a convencerme más y más y más, a convencerme más y más y más. Y el caso es que muchos de nosotros no estamos convertidos, estamos convencidos. Hay muchos sermones que no convierten, solo convencen. Y hay gente que lleva 20 años convencida. Hay gente que lleva 30 años convencida. Y están tan convencidos que cuando tú presentas un mensaje diferente, defienden a hierro y espada su convencimiento. Y llevan 30 años convencidos, pero todavía no están convertidos. Yo doy las gracias al Señor por su misericordia, por un día en el cual, a través de una llamada de teléfono de 15 minutos con mi cuñado, pasé de convencido a convertido. Y pasé horas a la noche llorando con mi esposa ahí al lado, simplemente poniendo su mano sobre mi hombro y llorando conmigo. Ella no decía nada, porque no tenía nada que decir, porque Dios era el que estaba trabajando y limpiándome. Tuve esa experiencia de Damasco, podríamos decir, y muchos de vosotros podéis testificar en vuestros casos de lo mismo. Tuve esa experiencia de Damasco. Imágenes de pecados que cometí de niño. O sea, yo recuerdo un chico que se llamaba Juan Carlos, con el que tuve una de las 2 peleas que tuve de niño en el colegio, una de las 2 fue con él. Y la imagen de ver a Juan Carlos, que era un año menor que yo, pero era mucho más grande que yo, la imagen de yo golpearle en la cara me vino a la mente. O sea, imaginaros, años después, y esa imagen de yo golpearle en la cara a Juan Carlos me vino a la mente. Me vino la imagen de cómo hice que mi hermano pagara y fuera castigado severamente por algo que yo hice.
y el río y el tiempo lo dejó pasar, pero yo nunca me atreví, digamos, ya no, ni siquiera de adulto, a confesarlo para mi hermano. Todas esas imágenes me vinieron en 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, llorando sobre mi alfombra, hasta que todos mis pecados fueron puestos en la cruz. Fue levantarme de esa alfombra con mi esposa, darnos un abrazo. Y eso que dicen que es como que un peso se te ha quitado de encima, absolutamente. Era esa mochila que vemos en el libro de El progreso del peregrino, esa mochila de cristiano que llevaba esa carga. Esa mochila fue dejada en la cruz. A la mañana siguiente me levanté, me puse de rodillas nuevamente. Era la segunda vez que me ponía de rodillas ante Dios. Me puse de rodillas ante Dios. Y en ese momento, claramente, sentí una voz que no era la mía, pero que tampoco reconocí como la voz de Dios. Óscar, de Mondragón, si tú eres vasco. Si tú tenías al Che Guevara en la carpeta del colegio. Óscar, si estás por la revolución, por Salvador Allende, por Cuba Libre. Óscar, arrodillándote ante un Dios invisible. Y por primera vez me di cuenta que la voz que había escuchado anteriormente, que yo identificaba que era mía, no era mía. Era del que me había tenido engañado y previniéndome para que no me arrodillara ante mi Salvador. Ese mismo día, amigos, ese mismo día, el día después de mi conversión, fui al trabajo. Yo trabajaba como chef en una residencia de ancianos. Y trabajaba en una residencia de ancianos como chef y llevaba unas bandejas a los congeladores, a las cámaras frigoríficas grandes. Y uno de los aprendices estaba dentro. Abrió una de las puertas gruesas y grandes, porque él estaba dentro, y me dio en el codo, en el nervio del codo. Y lo primero que salió de mi boca fue: alabado sea el Señor. Este aprendiz, que tenía tatuajes por todos los lados, pendientes por todos los lados, escuchaba música heavy metal en sus auriculares en la cocina, etcétera, que tenía un vocabulario muy florido, etcétera, me escucha decir alabado sea el Señor, me mira así, dice, ¿qué has dicho? O sea, me miró como que yo había dicho un garabato, como que había dicho una grosería. Él, que decía groserías todo el día, escuchó alabado sea el Señor y se quedó así como diciendo, uy, límpiate la boca, ¿qué acabas de decir? Y yo me quedé también como diciendo, wow, ¿qué acabo de decir? Me golpeó en el nervio del codo y lo primero que salió fue alabarse al Señor. Cuando acabé ese día a las 2 de la tarde, yo cogía un tren para ir a la casa y ese tren duraba media hora. Entré en el tren y enfrente mío había un borrachito. Un borrachito que no se podía ni levantar. Estaba todo borracho, usaba 2 asientos, etc. Vi ese borracho y era como que todo el pecado del mundo, toda la rotura del ser humano estaba encapsulado en ese chico. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Por la decadencia humana, por lo que el pecado había hecho para con todos nosotros. Empecé a dar las gracias al Señor y a alabarlo. Traté de hablar un poquito al borracho, pero estaba un poquitito muy, muy ido. Pero me senté ahí al lado de él y simplemente lloraba, simplemente lloraba. Llegué a la estación y cogí una bicicleta que me había costado $2, porque si no quieres que te roben la bicicleta, en la estación de trenes, cómprate una de $2. El ladrón no las quiere. Así que cogí mi bicicleta y de ahí, de la estación del tren, tenía como 10 minutos para andar en bicicleta hasta la casa. Me limpié las lágrimas del borrachito. Y luego había una mamá con un niño en unos columpios. Y no sé, esa imagen de ver una mamá con un niño y el pecado en el mundo sobre esa familia, etcétera, me puse a llorar. Me puse a llorar y iba caminando, o sea, iba pedaleando la bicicleta y llorando y quitándome las lágrimas y quitándome las lágrimas. Doy la vuelta en nuestra calle y había un viejito con un bastón. Y vi en ese viejito el dolor de la artritis y el dolor de las rodillas y el llegar a la recta final de su vida y caminando solo en una calle, etc. Y me puse a llorar. Y no hacía más que llorar y llorar y llorar. Llegué a la casa llorando
Y mi esposa me dice, ¿estás bien? Y le digo, el mundo está sufriendo, el mundo está sufriendo. Llamamos al pastor de la iglesia y doy gracias al Señor por ese pastor, porque pudo reconocer que el Espíritu del Señor se había movido en mi corazón. Y yo lo primero que le dije fue, he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y ese pastor me dice, ok, tenemos que organizar tu bautismo. Hay gente que me dice, Oscar, es que el problema es que las personas son bautizadas y no les dan ni estudios, como a mí. Doy las gracias al Señor por ese pastor. 2 semanas después, convenció a toda una junta de iglesia porque Oscar estaba listo. Y para la convención fue decirle a esa junta de iglesia, si ustedes hablaran con Oscar, si ustedes van ahora a la casa, se van a dar cuenta que Oscar ha sido movido por el Espíritu del Señor en ese momento. Si hubiese sido otro, posiblemente 2 años después, todavía estaría yo ahí estudiando la profecía de los 2300 días, antes de todavía de ser bautizado. Doy las gracias al Señor por ese pastor. ¿Okay? Entonces, soy bautizado y me viene un hombre. No recuerdo su nombre, pero me viene un hombre y me dice, es tan refrescante verte, Oscar, es tan refrescante ver para nosotros la experiencia de la conversión. Quiero hablar contigo porque hay un enemigo enfrente. Y le digo, sí, el enemigo. Satanás. ¿Sí? No, ese no es el enemigo. Me dice, se puso a llorar este hombre y me dice, mi hijo se casó con 17 años y amaba a Dios sobre todas las cosas. A los 22, 23 años se casó. Y ambos empezaron, el esposo y la esposa, empezaron a juntarse con un grupo. Y este grupo era el grupo de los haz esto, no lo otro, haz esto, no lo otro, haz esto, no lo otro. Y empezaron a robarle a mi hijo la experiencia del Evangelio. Yo para aquel entonces todavía no conocía el sentido de Gálatas, pero básicamente es lo que hablaba en Gálatas, que empezó este chico con 17 años con un amor enorme al Señor y ese amor fue sustituido o llenado por un formalismo. Y se movieron. Resulta que cuando él hablaba de hablarle de Jesús, el hijo empezó a rechazar el mensaje de gracia y comenzó cada vez más fuerte a el mensaje del formalismo. Se llevó a sus nietos, a su esposa, a un lugar secluido donde más de este tipo de personas se habían reunido. Tenían una zona en el campo donde más de este tipo de personas. Y cada vez fueron a peor. Cada vez fueron a peor. Cada vez, cuanto más se adentraban, menos salvos se sentían, menos salvos estaban. Y este hombre me lloraba porque un día su hijo se ahorcó. Ese hijo con 17 años, que había aceptado a Jesucristo como su Salvador, años después se ahorcó. Y dejó una carta. Y él decía, no sé si lo peor fue el ahorcamiento o la carta. La cuarta decía en inglés, I will never be good enough. Nunca seré lo suficientemente bueno para él. Nunca seré lo suficientemente bueno para él. Dice, eso me dolió más que la muerte de mi hijo. El hecho de que mi hijo dijera, nunca seré suficientemente bueno para él. Y fue en ese entonces cuando alguien me pasó un audio inicialmente una versión de El Progreso del Peregrino. Y para aquellos que habéis leído El Progreso del Peregrino, Cristiano tiene una carga enorme, y Evangelista le dice cómo liberarse de esa carga. Tiene que seguir a la luz, tiene que seguir a la luz. Y está siguiendo a la luz y de repente viene un hombre en un caballo.
Y ese hombre en un caballo le dice, ¿dónde vas? Dice, bueno, yo tengo que seguir a la luz. Dice, no, 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 ¿para qué? ¿Para quitarte la carga? Sí. No, 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 no vas ahí. Para quitarte la carga tienes que subir al monte llamado Sinaí y toca a la puerta de un hombre allá, bien sabio, que se llama legalidad. Y si él no está en la casa de al lado es de su hijo, que se llama formalismo. Y allá fue cristiano, tratando de subir al monte Sinaí, pero no consiguió llegar allá, porque los truenos y la oscuridad que le iba que le iba rodeando fue terrible. Ahí fue encontrado nuevamente por creo que en ese momento sería por un ángel. Y un ángel le dijo, si quieres quitarte esta carga, ¿qué haces aquí? Sigue a la luz. Y empezó a seguir a la luz y dio con la cruz del Calvario. Cuando dio su corazón a la cruz del Calvario, se le quitó el peso. En mi caso, yo fui más estúpido que cristiano, porque ese peso ya fue quitado. Yo fui tan estúpido como los Gálatas, porque al mismo tiempo, aproximadamente en 2-3 semanas, se me empezó a educar en el Evangelio. Se me empezó a educar en el Evangelio, o lo que los judaístas dirían Evangelio. Resulta que tenía que limpiar esto y no tocar lo otro. Comer esto y no comer lo otro. Fijaros la ironía. Antes de ayudarme al Señor, antes de ser cristiano, a través de un libro llamado La verdad del taoísmo, el taoísmo, la verdad y el camino, era un libro de dieta. Me lo dejó un amigo y yo lo leí. Y en ese libro de dieta empezaba a hablar de diferentes combinaciones de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de ese libro, yo y mi esposa nos hicimos vegetarianos. Antes de ser cristianos. Antes de ser cristianos, lo primero que dejamos fue el cerdo. El cerdo y la leche fue lo primero que dejamos. Luego comíamos pollo una vez al mes y carne roja una vez al mes. Y luego no pollo, y luego no carne, y luego tal. Antes. Y lo hicimos todo por salud. No por nada más, sino por salud. Teníamos eso y sin embargo no éramos fariseos. Y de repente me vuelvo cristiano, me hablan de las normas bíblicas de el comer y eso mismo que yo ya llevaba años haciendo, de repente se convierte en algo por obras. Le pongo sobre ello un énfasis y lo que hacía antes no lo hacía después. ¿A qué me refiero con ello? Os voy a poner un número de ejemplos. Ni siquiera sería de más a menos, pero los ejemplos que más me impactaron a mí en mi caminar como fariseo. Recuerdo una vez que fui en la época de las festividades navideñas, donde todo el mundo tiene vacaciones, fui a la casa de unos cuñados. Estos cuñados eran cristianos, estos cuñados tenían las mismas creencias que yo tenía en relación a diferentes cosas, en relación al sábado, en relación a otras cosas. Entonces, cuando yo llego por la puerta, lo que me llega al olfato es el olor a un pavo en el horno. Y yo ya giro mi boca. Estos apóstatas, ¿cómo es posible que estemos viviendo en la última generación y estos apóstatas? Y mi esposa no hablaba, solo me ponía la mano y como calmar a un perrito, ¿no? A un perrito, a un pastor alemán. Calma, perrito, calma, perrito, calma, perrito. Resulta que toda la comida presentada era vegetariana, menos el pavo. Y el pavo había estado ahí porque uno de mis sobrinos, le había pedido a su madre: mamá, ¿puedes hacer un pavo? La mamá no lo comía.
El papá no lo comía. Lo comía el joven con un amigo que habían traído. En toda la comida, en toda la cena, yo fui cordial con todo el mundo. ¿Cómo estás? Cordial con todo el mundo, cordial con todo el mundo. ¿Sabes que unos cuantos años después tuve una discusión fuerte con este cuñado por mi fariseísmo? Y este cuñado me dijo, es como las caras que ponías cuando viniste a aquellas navidades, porque mi hijo estaba comiendo pavo. Y en ese momento me di cuenta que era obvio, tan obvio, que yo creía que había sido cortés con todo el mundo, fingiendo y poniéndome la careta de buen cristiano para todos. Cuando hablaba con este joven, con mi sobrino y con su amigo, pero por dentro les estaba juzgando. ¿Cómo es posible que en esta casa se esté comiendo pavo? Eso fue una experiencia no tanto en el día que me marcó a mí, sino el hecho de que mi cuñado se diera cuenta y me lo trajera a mi atención años después. Cuando me lo trajo a la atención, en ese momento, un muro se empezó a romper. Un muro se empezó a romper. En ese momento, gracias al Señor, en lugar de tratar de contraatacar, me di cuenta que yo estaba equivocado. Y cuando fui confrontado con ello, le dije perdón. Le llamé a mi sobrino y le dije perdón. Y a mi cuñado y a mi sobrino, años después. Recuerdo una vez que tenía que ir a España y en esta ocasión era solo por 2 semanas y mi esposa no podía venir en ese momento porque estaba trabajando. Solo era por 2 semanas y tenía que volver. Era una visita relámpago, podríamos decir. Y cuando mi hermano se enteró que yo venía, llamó a mis amigos, a algunos de mis primas estaban allá, gente que me conocían. Y en el País Vasco tenemos algo que se llama las sociedades recreativas. O sea, son sociedades culinarias en las cuales es como una especie de restaurante en el cual hay diferentes socios. Y mi hermano y mi tío son socios de una sociedad en la cual tú vas ahí, tú cocinas en la cocina industrial como si fuera un restaurante, pero tú te lo cocinas, tú pones la mesa como si fuera en un restaurante, etc. Entonces, iban a preparar porque Óscar viene, porque Óscar viene, porque Óscar viene, porque Óscar viene. Y mi mamá toda nerviosa, toda eh, quitándose la paz ella misma porque para que todo fuera perfecto. Y recuerdo ese día. Llego allá, era por un breve periodo de tiempo, tenía que hacer unas diligencias, etcétera, un periodo breve de tiempo. Y luego yo tenía que regresar a Barajas, Madrid, el aeropuerto de Barajas en Madrid, y regresarme de vuelta. Y todos habían venido porque Óscar viene, porque Óscar viene, porque Óscar viene. Y había una mesa súper larga, una mesa súper larga. Y en una esquina de la mesa había un plato una paella vegetariana con arroz integral. Y mi mamá iba dando vueltas a la mesa a todos que querían probarla y decían, no pruebes eso, no, que eso es para Óscar, que eso es para Óscar, no pruebes eso, no pruebes eso, que eso es para Óscar. Mi hermano se levantó a las 4 de la mañana ese día para comprar unos pescados grandes y hacer unos pescados grandes en el horno. Hizo unos pescados grandes en el horno, puso las bandejas alrededor de la mesa con diferentes pescados. Y en una esquina de esa mesa, en una esquinita, no siquiera en la cabecera, en una esquina de la mesa, ahí estaba Óscar, con su arroz integral y su brócoli. Y el resto, juntos, compartiendo su vida, sus experiencias, su contacto humano, etc. Cuando llegué a Barajas, Madrid, desde Mondragón fui a una ciudad que se llama Vitoria y de Vitoria cogí un autobús a Madrid. Cuando llegué a Madrid, subí al avión. El avión de Qantas empezó a sonar los motores. Y me di cuenta que había perdido 2 semanas. Porque yo no sé cada vez que voy a España cuándo es la última vez que yo voy a ver a mi madre. Yo no sé cuándo es la última vez que voy a ver a mi hermano. No sé cuándo es la última vez que voy a ver a mis amigos. No sé cuándo va a ser la última vez que voy a ver a mis tíos y a mis primas. Todos estaban allí. Y yo en una esquina de la mesa. En ese momento dije, la última vez. No más. No voy a poner a un arroz integral por encima de un ser humano. No más.
Yo seguía comiendo mis cosas, pero no más esto. Lloré amargamente las lágrimas de un fariseo. Fui a España a estar con mi familia ni siquiera fueron por 2 semanas con ellos, porque tenía que hacer otras cosas fuera. Pero los días en los que estaba con ellos, estaba yo en una esquinita. Y todos compartieron, y todos se reían, etcétera, etcétera. ¿Qué me costaba a mí ponerme en el centro de esa mesa, ser partícipe de eso y coger unos pedazos de pescado? ¿Qué me costaba a mí? Eso fue lo que yo estaba pensando en ese momento, en ese avión. Fueron unas lágrimas amargas, no de liberación, como las de mi conversión. Fueron unas lágrimas amargas, tremendamente amargas. Hubo más experiencias. Este fariseo incluso se atrevió a llevar seminarios del vestir. De que había que siempre llevar mangas largas, que las faldas tenían que estar de la rodilla para abajo. Y recuerdo una vez, por cierto, eso no funcionaba con la chilena. La chilena, si se quería poner faldas, se ponía faldas. Y si se quería poner un pantalón, se ponía con el pantalón. Alabo al Señor por la chilena. Porque me mantuvo lo suficiente balanceado para que hubiera fariseos, más fariseos que yo. ¿A qué me refiero? Lo que despierta a un fariseo, o por lo menos lo que me despertó a mí, fue gente más farisea que yo. Más farisea que yo. Cuando en un día de 45 grados aquí en Australia, en verano, 45 grados de temperatura, vamos a un laguito y mis niños eran pequeñitos y meten los pies en el agua de ese lago para enfriarse. Llega un fariseo más grande que yo y les dice a mis hijos que quiten los pies del agua porque es sábado. Y una cosa va a llegar a la otra. Y como los pies están en el agua. Claro, cuando hay un fariseo más grande que tú, te das cuenta que vaya tontería, ¿no? Si aquí están los niños, son 45 grados de temperatura. Y ahí empiezas a razonar lo siguiente. Espera un momentito. ¿Los pies se pueden meter? Ah, los pies sí. ¿Hasta qué punto de los pies? ¿Hasta las pantorrillas? Sí. ¿Y hasta la rodilla? O tal vez la rodilla. ¿Y los muslos? Los muslos ya te estás acercando demasiado a la cintura. O sea, la cintura no. No, porque ya es la cintura y ya estás dentro del agua. Ah. ¿Y esa medida en qué versículo está? No hay versículo para ello. O sea, lo que me hizo despertar a mí fue los fariseos más grandes que yo. Yo era fariseo, pero los había más grandes. Los había más burros. ¿Ok? Los había más burros más grandes que yo. Y cuando alguien viene y dice a mis hijos, salgan del agua, cuando mis hijos lo único que tenían estaban pataleando. Y les dice a mis hijos y me dice a mí, así se empieza, con los piecitos. Y en un momento están ahí nadando en el lago, rompiendo el sábado. O sea, el hecho de que un extraño venga y me diga eso de mis hijos, empezó el fariseo a hablar de camino a la casa. Ese que se cree, de dónde ha salido, cómo se atreve, cómo no se qué y tal. Y la chilena callada. Mira, la chilena ha trabajado en mi vida con silencio. Esto es un consejo para todas las mujeres. Cuando yo le decía a la chilena antes de mi conversión, fíjate, la Biblia tiene errores, fíjate, esto y esto y esto. La chilena estaba ahí, me miraba, ella leyendo, sentados en la cama, me miraba. Yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Tendrás que saber si estás defendiendo tu fe, tendrás que saber por qué la defiendes. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo amo a Cristo y quiero seguir sus caminos. No, pero fíjate lo que dice este versículo y lo que dice el otro versículo. Esto no puede ser, esto tal. Mi esposa decía, te amo. No, 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 no me vengas con te amo. Yo estoy aquí debatiendo. Porque será otra. Yo tenía que debatir y tenía que ganar. Entonces mi esposa decía,
Ok, vale, pues tienes razón. No, 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 no. No me des la razón sin luchar. No me puedes dar la razón sin luchar. Tienes que pelear por tus versículos. No, no. Amor, que tienes la razón. Es que no me la puedes dar. Gana el argumento o pierde el argumento, pero no me des el argumento. Y mi esposa, te amo. ¡Ah! No peleen con vuestros esposos para que vuestros esposos sean convertidos. Dejen que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Eso es lo que mi chilena hizo. Y yo, de vuelta ese día en el lago, ¿cómo se atreve? Tal. Y mi esposa ponía, yo con mi mano en la palanca de cambios, y mi esposa ponía la mano en la palanca de cambios y acariciaba mi mano. Como, tranquilo, pastor alemán. Tranquilo, perrito, tranquilo, perrito. ¿Por qué? Porque con suficiente silencio yo me estaba dando cuenta que yo era igual. Que yo era igual que ese hombre. ¿Ok? Era exactamente igual. Recuerdo una vez, era la boda de otra de mis cuñadas. Y si lo escuchan ahora, se van a acordar, porque les amargué la boda a todos. Mis niños eran pequeñitos. Tenía 2 en ese momento, creo. Dos hijos. Nicolás y Eva, creo. Y viene mi suegra de desayuno. Habían arrendado una casa grande y toda la familia estaba. Había como 9 familias con 9 habitaciones. Todas las familias estaban allá. Y viene mi suegra y le da un pedazo de queso, así de grande, un pedazo grandote, a mi hijo y a mi hija. ¡Pum, pum! Y yo voy donde mis hijos y se lo retiro. Porque si no, no van a ir al cielo, ¿no? Porque como comen queso a la mañana, además, si fuera igual a la tarde, igual, pero a la mañana, desayuno, no. Así que yo voy, cojo el bloque y lo pongo de vuelta. Mi suegra lo ve. Y en cuanto me doy la vuelta, coge los 2 bloques y le vuelve a poner uno a mi hijo y otro a mi hija. Y yo voy, agarro los 2 bloques, se los doy a la mano de mi suegra y le digo, he dicho que no. Y ahí se abrió las puertas del abismo. La boda era al día siguiente, se creó una discusión, la mitad de los hermanos tomaron la posición mía, los que estaban, los más fariseos de los hermanos tocaron la posición mía y los más balanceados tocaron la posición de la mamá, de la suegra. Y ahí estaba mi esposa que no sabía dónde ponerse. Me pongo con mi esposo, me pongo con mi mamá. Y claro, porque mamá, usted tiene que respetar que son sus hijos y no puede ir, pero yo soy la abuela. Yo soy la abuela. Y me están quitando el privilegio de ser abuela. No, y llegó un momento que después de una discusión enorme, había una tensión en esa casa y la boda era al día siguiente. La tensión no se acabó bueno, no se acabó ni siquiera en la boda. Era como que yo ya me tenía que apartar, yo tenía que estar todavía más apartadito porque el fariseo, si no, nos va a poner nos va a apuntar a todos, ¿no? Entonces, yo ya me tenía que apartar y resulta que había que hacer una foto familiar. Y en esa foto familiar estaban toda la familia, una foto familiar enorme, enorme. Y yo, claro, en la foto estoy lo más alejado de mi suegra posible. Ahí estoy en la foto, lo más alejado de mi suegra posible. Y van a sacar la foto. Y en inglés, para decir, para poner la sonrisa, se dice cheese. Y cheese en inglés es queso. Cheese es queso. Y un cuñado muy gracioso estaba ahí en la parte de atrás y dice, ok, todo el mundo, no cheese, no cheese. ¡Ah! Un silencio. Nadie se reía. El de la cámara decía, venga, que se rían un poco. Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Doy gracias al Señor porque me salvó del fariseísmo. Me salvó del fariseísmo. Llegamos a un campamento donde yo tenía que hablar.
Y yo solo podía hablar en ese campamento porque era fariseo. Si tú no eres fariseo, hablas demasiado de Cristo, tú no hablas en este campamento. Y recuerdo que llegamos a ese campamento. Llegamos, sacamos las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la media hora, mi esposa aparece con una ropa diferente. Aparece con una falda larga que le cubre hasta los tobillos. Y con un jersey o con una polera, como dicen los chilenos, pero así hasta arriba. Y le dije, ¿por qué te has cambiado? Y mi esposa, con una cara de pena, dice, es que todos me estaban mirando, Oscar. Todos me estaban mirando. Venían aquí, ponían esa carita, la misma carita que yo ponía, que yo puse para con mi sobrino, el que comió el pavo, la misma carita. ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, gracias a Dios. Ok, muchas gracias. Estamos deseando que tu esposo comparta. Gracias, tal, tal, tal. Y luego se iban las dos hablando. Nunca decían nada. Y luego venían otras dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, Verónica. Ah, bien. ¿De dónde sois? Tal. Nunca dijeron del vestido. Pero la chilena se tuvo que ir a la habitación donde nos estamos quedando y coger lo más cubierto que tenía en su bolsa y cambiarse. Y nunca fue dicho nada. Alguien puede decir, eso es el convencimiento del Espíritu Santo. No, porque donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. No, no otra cosa. Ahí hay libertad. El viaje fuera del fariseísmo fue un viaje glorioso nuevamente hacia la luz. Nuevamente hacia esa luz que descubrí esa noche años atrás, cuando me arrodillé ante los pies de mi Salvador. Fue glorioso. Fue entender el carácter de Dios. Que cuando Él nos dice, se hace llamar nuestro Padre, es porque nos llama hijos. El entender su carácter, que está por nosotros, las obras de Cristo. La Biblia nos dice que a menos que nuestra justicia sea más que la de los fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que estar por encima de la de los fariseos. Y uno dice, ¿cómo puede ser por encima de nuestros fariseos? Porque mi justicia es la justicia de Cristo. Por eso está por encima de los fariseos. Porque no es mía, es la de Cristo. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, la justicia de Él. Esa es la justicia que está por encima de los fariseos. Hubo una experiencia en la cual yo me sentí libre nuevamente. Esa libertad que yo había encontrado en Cristo Jesús. Ya el Señor había trabajado nuevamente con su carácter. Pero hubo un número de experiencias en el cual en mi corazón gritó nuevamente, la luz nuevamente ha entrado. En nuestra casa, si dices a alguien te amo, esa persona no puede decir nada salvo te amo. Entonces, te amo, te amo. No puede quedarse callado. O sea, imagínate que tú a tu esposa le estás diciendo, te amo, amor, y tu esposa, amor, te amo, te amo tanto. Hombre, al final uno que se queda como, ya, ¿y tú? Entonces, en mi casa es, te amo, papi, te amo, amor, ¿ok? Siempre así hablamos, ¿ok? Entonces, cada noche yo iba a mis hijos, los tres hijos, no teníamos por aquel entonces los dos rubios, entonces los tres hijos dormían todos en una habitación de pequeños. Entonces, oraba con ellos, les contaba una historia y siempre les gustaba que les contara del cielo y de la nueva tierra. ¿Ok? Entonces, las cosas que íbamos a hacer en la nueva tierra. Y luego yo salía y os amo. Entonces, dos, por ejemplo, decía, te amo, y uno no decía, Nicolás, te amo, o te amo. Luego salía otro día y decía, os amo, y igual uno decía, te amo, y si faltaba Amaya y Eva, te amo, Amaya, te amo. Y recuerdo que
en una ocasión, después de esto, fui a la habitación y estaba tan contento con mis hijos, tan contento con las bendiciones del Señor, tan contento con mi esposa, me sentía un hombre tan afortunado, ¿no? Que me arrodillé al lado de la cama y en ese momento sentí esa voz suave de Dios diciéndome, te amo. Y yo, qué hermoso que Dios me ama. Al día siguiente, entré a la habitación a la noche, me puse de rodillas, te amo. Qué hermoso es que Dios nos ame. Y con esa gran sonrisa me fui a la cama. Al tercer día, te amo. Y me puse a llorar. Te amo, papá. Porque por 2 días no le había dicho yo que le amaba. Te amo, papá. Esa fue una experiencia bien simple, pero bien impresionante. El Evangelio no es, el Evangelio no es solo que Dios nos ama, sino que ese amor nos mueve hacia Él. Es la respuesta hacia Él. La gente dice, no, si todo es Jesús es amor, Jesús es amor, Jesús es amor. No. La pregunta no es Jesús es amor. La pregunta es, ¿cuánto amas tú a Cristo? Que Él te ama a ti, eso ya está hecho. ¿Cuánto tú amas a Cristo? Porque es el amor que tú tienes por Cristo lo que te lleva a una cárcel. Es el amor que tú tienes por Cristo lo que te lleva a los diferentes lugares. Es el amor, movidos por el amor. Y recuerdo haberle dicho a mi padre en el cielo, te amo, papá. Te amo, papá. Y romper en lágrimas. Eso fue una de las experiencias en las cuales empecé a agarrarme nuevamente de ese Dios que había encontrado, que había quitado mis cargas. Os voy a contar 2 más y acabamos. Llegué a un país de cuyo nombre quiero acordarme, pero no quiero deciros porque no quiero exponerle. Había un hombre que cuidaba a una hija con discapacidad tanto física como discapacidad mental. Su esposa la había dejado y la mamá de él había ido para ayudarle a cuidar de la niña. Una niña de 32 años, ya, pero tan dulce, tan hermosa, tan cariñosa. Y llegué a la casa, él me recogió del aeropuerto, era en otro país, no Australia, me recogió del aeropuerto. Y la hija estaba durmiendo, la mamá estaba durmiendo, y él me estaba diciendo que se tenía que levantar muy temprano en la mañana. Se tenía que levantar muy temprano. Pero que me sirviera, que me levantara a la mañana, que preparara el desayuno, lo que quisiera, ¿no? Entonces él fue y me mostró, mira, aquí tienes avena, tienes cereales, tienes leche de soja, tienes leche de almendra, tienes no sé cuánto, tal, porque estaba súper intimidado porque llegaba este nutricionista desde Australia, entonces estaba súper intimidado. Nadie te quiere invitar a comer cuando eres un nutricionista, ¿no? Estaba súper intimidado. Y en esto que abre la nevera y hay un paquete de 12 huevos y cierra la nevera rápidamente. Y me mira avergonzado y me dice, perdona, se me olvidó limpiar esto. Le digo, ¿cómo? Se me olvidó limpiar esto. Le digo, ¿limpiar qué? Le digo, no, es que, no sé si has visto, pero tengo una docena de huevos ahí, pero se me olvidó limpiarlo. Mañana cuando te levantes ya no va a estar ahí. Le digo, ¿por qué no? Pero si es tu nevera, no la mía. Dice, no, pero... Le digo, espera un momentito. ¿En esta nevera había pollo antes? Y se queda y no me contesta. ¿Has limpiado la nevera de pollo? Y no me contesta. No, en serio, contéstame. ¿Has limpiado la nevera de pollo? Y me dice, sí. ¿Por mí? Le digo, sí, pero si es tu nevera. ¿Sabe lo que dice? Tenía un cansancio por el cambio horario, pero gracias a ese cansancio y al jet lag que le llaman, me desperté como a las 4 de la mañana. Entonces, para las 6 de la mañana, cuando él se tenía que ir a trabajar, a las 5 de la mañana yo le sentí por ahí, a las 5 de la mañana o 6 de la mañana me levanté con él. ¿Y sabes qué tomé de desayuno ese día? Huevos revueltos, para él y para mí. Huevos revueltos, para él y para mí. ¡Uy, qué gusto lo compró! Después de los programas, llevamos unos programas espirituales y unos programas de salud en su iglesia.
él me llevó a un lugar turístico. Ya antes de viajar, el día anterior, me dice, te quiero mostrar unos lugares turísticos de esta zona. Y me llevó a un lugar turístico. Y para comer, entramos a un lugar de los kebabs, de kebabs. Kebabs son esto, tienes un pan como tortilla mexicana, pero es libanés. Y lo enrollas, etcétera. Tienes ensalada dentro. Y yo siempre, a mí me gustan mucho los falafels. Los falafels son de garbanzo. Entonces ponen unos cuantos falafels de garbanzo y hacen el kebab. Pero también los hay de pollo y los hay de cordero. Entonces, vamos allá y yo pido un kebab de falafel, que son de garbanzo. Son como croquetas de garbanzo. Y él pide un kebab de pollo. Y nos sentamos los dos a comer. Damos gracias al Señor y nos sentamos los dos a comer. Y le hago la pregunta. Amigo, si no hubiera, si estuviéramos en estos momentos con el resto de tu iglesia, ¿qué tipo de kebab hubieses pedido? Y me dice, como el tuyo, de garbanzos. Hubiese pedido como el tuyo de garbanzos. Le dije, ¿y por qué pediste de pollo? Me dice, porque siento, Oscar, que tú no me vas a juzgar. Siento que no me vas a juzgar. Y le digo, ¿qué kebab hubieses pedido si tú hubieses estado aquí solo, sin nadie? Me dice, el de pollo. Le digo, no sabes la alegría que me das. Yo me estaba comiendo el de garbanzo, pero le dije, no sabes la alegría que me das. El saber que si tú hubieras estado solo, hubieses cogido el de pollo, y estando aquí yo, aún y todo comes el de pollo. Es una alegría impresionante que me das. Y la última anécdota que os quiero compartir es la siguiente. Conozco a un hombre que es abusado por su esposa, emocionalmente y psicológicamente. Y es un hombre mayor. No habla mucho durante la semana con ella. Ella lo maltrata emocionalmente muchísimo. Y este hombre, yo voy a predicar a su iglesia y me dice que su esposa con su hijo han viajado a la otra parte de Australia a ver a su hija. Y él está solo esta semana. Me dice, Oscar, como yo sabía que tú venías a predicar a nuestra iglesia, he cocinado para ti. ¿Puedes venir a mi casa a comer? Era como que me estaba rogando, era como que me estaba agarrando. Este hombre necesitaba hablar con alguien. Este hombre necesitaba compañía. Estás solo con la esposa durante la semana, pero maltratado emocionalmente de una manera tremenda. No habla con nadie, etcétera. Y es como que me estaba agarrando, digamos, por favor, ven. Y me dice, para convencerme, me dice, sabiendo que venías tú, he cocinado todo un bol grande de arroz integral. Y yo digo, bueno, ya haciendo la broma, dije, si es arroz integral, claro que sí, hermano, ahí ya voy contigo. Si es arroz integral, claro que sí. Bueno, él es húngaro. Él es húngaro. Y llegamos ahí, este señor ya mayor, ya tendrá sus cerca de 70 años. Solo. Se pueden imaginar viviendo con la esposa, pero solo. Con una soledad tremenda. Con una soledad tremenda. Y siempre con una necesidad de hablarte, de que le escuches, y de escucharte a ti, de la compañía. Así que voy a todos mis hijos y les digo, ok, vamos a comer a casa de tal y tal. Y mis hijos, claro que para ellos es aburrido. Ok, pero no vamos a tardar mucho, ¿no? No, ok, vamos. Vamos para allá. Y llegamos a la casa de este hombre. Y pone sobre la mesa un bol de arroz integral para un ejército. O sea, para un ejército. Había cocinado arroz integral para un ejército. Y me pone ahí, espero que tengan hambre, pero era eso, era arroz integral. No había nada más. Digo, bueno, yo arroz integral así solo, espero que traiga algo más. Y ahí ya trae 2 cacerolas. Trae 2 cacerolas. Y se sienta, y le digo, tú ahora. Y da las gracias al Señor por los alimentos. Le digo, gracias por invitarnos. No, gracias a vosotros
tal, luego a la tarde podemos ir al jardín, os quiero mostrar esto, os quiero mostrar lo otro. Una necesidad impresionante de contacto humano. Así que le dice, yo no tenía arroz integral en la casa. Fui al supermercado a comprar arroz integral. Dije, Señor, que Óscar pueda venir hoy con su familia. Y fui al supermercado, no sabía cocinarlo muy bien, así que fui al internet y pude mirar cómo cocinar el arroz integral, etcétera, etcétera. Bueno, fantástico. Así que todos nos servimos arroz integral y luego abre la olla. Él es húngaro. Y en la yo pongo el arroz integral en la mitad del plato, le arrimo el plato y saca un par de cucharones grandotes de repollo, un montón de repollo con un montón de cordero. Un montón de repollo con un montón de cordero. ¡Wow! Pongo allá, mis hijos, todos ponen el plato, sobre ese arroz integral, un montón de cordero y un montón de pollo, y un montón de repollo, puesto allá, y digo, gracias por invitarnos nuevamente. Esto es típico, dice, sí, esto es típico de Hungría. Es típico de Hungría, lo cocinamos de esta manera y tal. Y dice, wow, está súper bien. Acaba mi hija mayor. Antes, me mira a mí, se ríe con la sonrisa de Verónica, se levanta y le dice, ¿podría tener un poquito más, por favor? ¿Te gustó? Sí, muy rico, gracias. Se levanta mi segunda hija y dice, ¿un poquitito más a mí también? Los dos pequeños no, nada, y luego yo, nos repetimos. Uy, le hicimos el día a ese hombre. Pasamos la tarde con él, etcétera. Ya la cena no, ya la cena nos fuimos porque nos quería también que nos quedáramos para la cena. Donde el Espíritu del Señor, ¿saben qué? Ahí es más parecido a Cristo en la casa de Zaquías, es más parecido a Cristo en la casa de Leví, es el Evangelio. Yo puedo decir a día de hoy que el Señor me salvó de mi secularismo, de mis pecados y de mi fariseísmo. Entonces, cuando un fariseo viene y me dice, no, Óscar, es que tú tienes estas ideas porque a ti no se te ha explicado esto o lo otro. No. Yo esto o lo otro lo sé perfectamente, lo experimenté en mi carne y otros lo sufrieron alrededor mío. Si yo rechacé el fariseísmo no es porque no lo entienda, es porque desafortunadamente perdí el tiempo y dañé a gente a través de ello y me aparté de la luz de Cristo. Quiero ahora compartir con vosotros una canción en el ukulele. En el ukulele. Es una canción que escribí en aproximadamente 25 minutos o así. Y como yo no sé música, yo no sé escribir música en sí. Después de escribir la canción, le puse así un ritmo súper básico, y es lo quiero compartir con vosotros, es el ritmo más básico de eso, porque si yo no lo grabo, luego se me olvida, luego tengo la letra, pero se me olvida cómo iba, así que tengo que grabarlo, y lo grabé en el móvil. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros, con relación también a este testimonio de este ex fariseo llamado Óscar Sande. A ver si compartimos la pantalla y quiero que presten atención, no a la voz, que a mí sin ducha no me sale bien, y ni siquiera a la música en sí, sino quiero que presten atención a la letra. Él es espejo y es reflejo. Él es imagen y realidad. Él es el final y es el comienzo. Él es el todo y aún hay más.
para unos piedra de tropiezo. Él para otros locura sin más. Salvación del pobre y del viejo, despreciando la herencia eterna. Él que por amor dio toda su vida. Él que al cautivo vino a salvar. Él es rechazado día tras día por los que habitan en la oscuridad. Él se presentó en mi vida un día. ¿Cómo olvidar su voz? Hijo, me atreví a tocar tu puerta. Hijo, ¿me dejas hoy entrar? Entre lágrimas busqué sus brazos. Caí al suelo ante sus pies. Pero él no se quedó quieto. Bajó a mi lado también. Lloré el dolor de haber vivido en un mundo caído y cruel. Lloré hasta que mis ojos fueron secados por él. Él que por amor dio toda su vida. Él que al cautivo vino a salvar. Él es mi padre y me llama hijo. Él que a tu puerta quiere tocar. Espero que hayan podido ver el significado principal. Lo más hermoso que nos puede pasar en la vida es que Él haya entrado en tu vida. Él que tocó la puerta un día y a Él a quien le dejasteis entrar. Él que es piedra de tropiezo para unos, locura para otros, pero para ti, poder en Cristo Jesús. Os quiero dar las gracias por estar ahí y vamos a cerrar con una oración. Después de la oración, para que no se os haga tarde a muchos, después de la oración vamos a tener 5 preguntitas. Va a ser una sección de preguntitas y respuestas muy cortita y a ellos vamos a dar la oportunidad también de hacer esas 5 preguntas para que no se haga muy tarde, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias. Gracias por tocar la puerta de nuestros corazones, invitarnos a abrirla para que tú puedas entrar. Gracias, Señor, por la luz que entró en nuestras vidas, emanando del Calvario. Gracias, Señor, porque el amor de Dios ha movido cada una de nuestras fibras de nuestro cuerpo. Gracias, porque a otros también quieres tocar. En el nombre de Jesús. Amén.